el lugar que tienen las visiones en la vida de un cristiano. Acá Pablo habla de las visiones y revelaciones que él tuvo, de manera que, bueno, es un tema demasiado delicado, demasiado importante como para pasarlo rápido, para hablar del aguijón en la carne, que tiene más que ver con la humildad, el orgullo, cómo Dios utiliza el sufrimiento en la vida de un creyente para mantenernos con el copete bajo, ¿verdad? Eso es lo que habla el aguijón en la carne. Pero vamos a pensar entonces mejor, en forma separada hoy, en el tema de las visiones y las revelaciones. Dice así en 2 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 6. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye en mí. Para empezar desde el comienzo y poner desde el comienzo blanco sobre negro y después ir explicando. Miren, este tema es tan pero tan delicado. Cuando estudiamos la historia de la iglesia nos damos cuenta que una de las maneras más efectivas que el diablo usa para desviar una iglesia, desviar un cristiano, es introducir algún elemento que compita con la autoridad de las Escrituras en esa iglesia o en la vida del cristiano. Cada vez que un cristiano o una iglesia se abre a la posibilidad de recibir revelación de parte de Dios, aparte de las Escrituras de otro lado, se expone a ser engañado y destruido espiritualmente. Y el diablo no va a desaprovechar esa oportunidad que alguien le da, pensando que me gustaría que Dios me muestre, se me aparezca, yo lo quiero ver, que me hable, me gustaría ver algo, una señal. Cuando una persona que va a una iglesia empieza a abrir su mente a esa posibilidad, va a encontrar eso que está buscando y eso va a empezar a ser el principio de una desviación. Eso es la historia muy triste del movimiento evangélico actual en Argentina y en todas partes del mundo. Porque se han abierto a palabra fresca, dicen ellos. Palabra nueva, como si la Biblia no fuera suficiente. Y entonces toman todo tipo de guías e instrucciones más excitantes, más entusiasmantes de esas supuestas visiones, palabras, voces. Y ellas dejan de prestar atención a la Biblia y se cuela todo tipo de error. Es asombroso nomás ver. Es tan intenso este movimiento y se ha hecho tan grande que hasta le ponen títulos. Es asombroso ver lo que han llamado, le suelen llamar turismo celestial, de personas que supuestamente murieron, fueron al cielo y después volvieron y nos cuentan. Tantos relatos hay, tantos testimonios, libros, hasta películas hay famosas que han recaudado. Si usted busca en internet nomás, la famosa película que últimamente anda dando vuelta, ustedes no se puede imaginar la cantidad de millones de dólares que han recaudado por esa película, que supuestamente es de un niño que se murió, fue al cielo y después volvió cuando le estaban operando y cuenta lo que vio. Increíble. Que hemos llegado al punto que exista eso no es nada, pero que en la iglesia evangélica personas, cuando están en un programa de radio contando lo que vieron en el cielo, el supuesto líder de ese programa, que es el que tiene el conocimiento, el discernimiento, le dice, qué asombroso, eso sí que es sustancioso, wow, gracias a Dios, qué bendición. Y cero opinión, cero discernimiento, ninguna objeción, todo como si estuviera todo bien. Solo, no quiero cansarles con detalles, pero por si uno está fuera de esto que estamos mencionando, solo leo algunos de estos testimonios. El doctor Percy Collett, en 1982, dice que fue llevado al cielo y estuvo 5 días y medio en el cielo.
Dice que vio cómo Jesús está ahí supervisando toda la construcción de las mansiones que se están haciendo allí para nosotros. Dice que pudo hablar cara a cara con el Espíritu Santo a este hombre. En un boletín que escribió él detallando su viaje al cielo, comienza el boletín diciendo de una manera asombrosa y arrogante: aunque el cristianismo abunda en relatos de visiones de la otra dimensión, de aquellos que han tenido experiencias fuera del cuerpo, la del doctor Colette es diferente. Obviamente que él fue llevado al cielo, al tercer cielo, dice, como Pablo. La diferencia fue que a Pablo no se le permitió declarar las cosas que vio y escuchó, mientras que al doctor Colette, casi 2000 años después, se le ordenó hacerlo, contar todo lo que vio. Y uno tiene esa tentación a reírse, pero si te pones a meditar un poco, terminás llorando. Y hasta un poco hasta pensando si no estarás leyendo una blasfemia por las barbaridades que dicen. Por ejemplo, que vio cara a cara al Espíritu Santo, cuando la Biblia claramente dice que es un espíritu y no se puede ver. Imposible. Dice el doctor Colette en unas partes, le pone esos detalles suculentos, digamos así, como parece de un programa de chismes, para que a la gente le tenga ganas de leerlo, pique la curiosidad. Todo lo que Dios creó sobre la tierra lo encontramos en el cielo, dice él. Caballos, gatos, perros, todo lo que Él creó sobre la tierra se halla en el cielo. Solo que todo es perfecto. Por ejemplo, los perros no ladran, dice él. Uno puede ir a la casa de banquetes, con mayúscula, y comer todo lo que quiera. Y no se necesita plomería, dice él, porque nada se rompe. Qué estupidez. Dice que hay un departamento de piedad, que es el lugar donde van las almas de los niños abortados, que hay un cuarto de archivo, una zona, dice entre comillas, cito, una zona inmensa donde todas las palabras ociosas habladas por los cristianos están siendo retenidas hasta que los cristianos den cuenta de ellas o sean juzgados, en cuyo tiempo serán vaciadas, dice él, en el mar del olvido. Todo le pone un nombre. Y dice que vio un cuarto de túnicas, donde ángeles están cosiendo nuestras túnicas. Como no era todo perfecto. La están fabricando los ángeles. Mansiones bajo construcción, un elevador del Espíritu Santo, vio él, dice. Y muchas visiones sorprendentes. En 1976, en un famoso programa de televisión llamado El Club de 700, apareció otro llamado Marvin Ford, que también fue al cielo y volvió. Y una tontera, dice él, que la corbata que estaba usando cuando fue al cielo se quedó con el olor del cielo y la guardó él en su placar, que cuando necesita refrescar su experiencia del cielo va y la huele y vuelve a rememorar todo. Robert Liardon, uno de los más famosos que hizo también, hoy en día es escritor, ya ha escrito más de 100 libros, no solo del cielo, de otras cosas. Pero él siempre dice que Dios se le aparece y le dice que escriba tal cosa y escribe. Pero este Robert Liardon, cuando era niño, hizo un extenso viaje al cielo también, cuando tenía 8 años. Y Jesús fue su guía, supuestamente. Recuerda él y va diciendo, mucha gente me ha preguntado, ¿cómo es Jesús? Y él dice, y mide como entre 1,75 y 1,80 metros de altura, tiene pelo castaño arenoso, no muy largo, tampoco muy corto el pelo. Es un hombre perfecto. Lo que usted se imagine como un hombre perfecto, ese es Jesús, dice él. Es perfecto en todo, en la manera en que mira, que habla, en todo. Así es como lo recuerdo. Caminamos un poco más allá y está la parte más importante, y esta dice es la parte más importante de la historia, ¿no? Cuando dice, íbamos caminando, dice, vi tres almacenes vi, a 500 o 600 metros del salón del trono de Dios. Son muy largos y muy anchos. Entramos al primero. Cuando Jesús cerró tras sí la puerta, miré asombrado alrededor. En un lado del edificio había brazos, dedos y otras partes exteriores del cuerpo. Había piernas que colgaban de la pared. Pero la escena se veía muy natural, nada rara. En el otro lado del edificio había anaqueles llenos de pulcros paquetitos de ojos, verdes, marrones, azules, etc. Este edificio contenía todas las partes del cuerpo humano que la gente de la tierra necesita, pero no han comprendido esas bendiciones y les están
que esas bendiciones se están esperando del cielo. O sea, están esperando que la gente las pida, así se las manda. Son para los santos y los pecadores por igual, dice. Jesús me dijo, estas son las bendiciones no reclamadas. Este edificio no debería estar lleno, debería estar vacío, la gente debe pedir. Cada día debería ser vaciado. Ustedes deberían venir aquí en fe y conseguir las partes que necesitan para ustedes y para la gente con la que entrarán en contacto con ella. ¿Se dan cuenta? Lo burdo, lo grosero de estos relatos no tiene sentido. No tiene sentido. Dice que vio un estadio lleno de personas, que era la nube de testigos de Hebreos 12, que un gabinete de medicinas con pastillas etiquetadas que decían paz y otras que decían sobredosis del Espíritu Santo. Y cuenta algo asombroso. Él dice que era un niño cuando pasó esto. Dice que un día, porque cuenta un montón, el hombre escribió un libro entero. Dice, un día Jesús y yo visitamos un afluente del río de la vida. Este afluente era profundo hasta la rodilla y claro como el cristal. Nos quitamos los zapatos y entramos. ¿Y saben la primera cosa que Jesús me hizo? Me mojó, dice él. Yo me volví y lo salpiqué y tuvimos una pelea con el agua. Nos salpicamos uno al otro y nos reímos. Eso significó mucho para mí, porque el Rey de Gloria, el Hijo de Dios, tomó tiempo para el pequeño Robert, de 8 años, y le salpicó en el río de la vida. Cuando regrese al cielo voy a tratar de poner una marca histórica en este sitio, dice este hombre. Va a decir, este es el sitio donde Jesucristo se hizo no solamente mi Señor y Salvador, sino también mi amigo. Sí, Él se volvió mi amigo. Ahora caminamos y hablamos juntos. Cuando oigo un buen chiste, puedo correr a Jesús y escucharlo reírse de Él. Y cuando Él, Jesús, tiene un chiste bueno, me lo cuenta. Es una cosa increíble. Estaba leyendo, busqué, por supuesto, la información de esta persona, que ya no es un niño, es un hombre adulto, en una de las la librería más grande que tenemos en Argentina, que vende libros evangélicos. Y está la biografía de él, no dice nada de esto, pero habla de él como si fuera un tremendo maestro, un referente, una persona espectacular, un líder que tenemos que prestar atención y leer y escuchar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Cada vez que las iglesias o los cristianos nos abrimos a la posibilidad de recibir guía fuera de la Biblia, nos estamos abriendo al engaño, al error. Y esta sección de 2 Corintios, justamente Pablo está defendiendo a los corintios del error de los falsos maestros. Y ahora va a tocar este tema, las visiones, porque es un tema justamente en que los corintios estaban siendo engañados. Por eso Pablo va a hablar de este asunto. Como lo venía haciendo. Él sigue con este tema de no me quiero gloriar, no me conviene gloriar, pero lo voy a hacer igual. No está bien que lo haga, pero lo voy a hacer porque los tengo que defender a ustedes de estos fanfarrones que se la pasan hablando tonteras entre ustedes. Por eso leemos esto, acabamos de leer esto, no para rellenar el espacio, sino porque presumiblemente en la iglesia de Corinto estaban escuchando todo tipo de fábulas, de cuentos, de cosas que no, porque Dios anoche, Dios me llevó, me mostró, me puso en un monte alto y vi tal cosa y vi tal otra, y yo te digo, a vos te va a pasar tal cosa, te va a pasar tal otra. Ustedes saben, todas esas cosas pasan, no solo del cielo, de todas cosas. Gente que aparece en una ciudad que no lo conoce nadie y se pasa en nuestro país todo el tiempo. Y dice que es un profeta y se acerca y le dan el lugar, le dan el púlpito. A mí vino una vez uno de esos, hace años, me tocó el timbre, yo ya lo había visto, sabía que andaba por Lobos, no era de Lobos. Me dice, sí, ¿qué pasa? Me dice, vengo a darte un mensaje. Le digo, ¿qué mensaje? Pasá, vení. Y nos sentamos ahí en mi living. Me dice, el Espíritu me dice que me ordenó que venga a decirte que yo debo ser el líder de jóvenes de esta iglesia, me dice. ¿Cómo te lo dijo? Y bueno, terminamos hablando, él me contó que él se sentaba en el cordón de la vereda y conversaba con Jesús frecuentemente. Increíble. Yo traté de convencerle que no era Jesús. O sea, yo le dije, sí, te creo que te sentás con alguien a conversar, pero no es Jesús. ¿Y vos quién sos para juzgar? Le digo, mirá lo que dice la Biblia. Vos si ves a Jesús no te pones a conversar ni a contar chistes, como dice este hombre. Caes como muerto, como le pasó al apóstol Juan, o como le pasó a Isaías en Isaías capítulo 6. ¿Qué es eso, andar contando chistes con Jesús? Bueno, lamentablemente, meses después de esa conversación, lo llevaron a este muchacho
Acá todos los meses de diciembre venían motoqueros de todas partes del país y se juntaban acá. Y lo encontraron tirado borracho enfrente a la plaza y los motoqueros lo llevaron a la guardia para que lo atiendan y, no sé, desapareció Lobos después de eso. Tremendo. No me sorprende. No me sorprende. No es el caso único. Pero lo que sí es sorprendente de nuevo, que la iglesia evangélica no esté atenta, preparada, defendiéndose de personas así, farsantes, que fanfarronean y que impresionan. Cuando uno lo escucha, ¿y vos qué le vas a decir? Y dice, no, eso no puede ser. Y si me pasó a mí, ¿cómo me vas a decir que no puede ser? Yo lo vi, yo lo experimenté, yo lo vi. ¿Quién sos vos para decirme? Yo lo vi. Y no sabés qué decir. Bueno, de nuevo, con eso en mente, aquí Pablo, si no sabemos los detalles nosotros, eso es una carta. Los que reciben esta carta sí saben exactamente todo lo que está pasando, pero estamos muy cerca de la misma situación que estamos pintando aquí contemporánea con lo que pasaba en el caso de Pablo. Pablo ya ha venido hablando de estos falsos maestros. Dice que ellos predican otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. Que Satanás se disfraza como ángel de luz, que son obreros fraudulentos, son falsos apóstoles. Es mentira, le dice a los corintios, fuerte. Y ahora la forma que Pablo escribe esta sección, el capítulo 12, parece que empieza a hablar de otra categoría de asuntos. Ahora vamos a hablar de las visiones y revelaciones, dice Pablo. Presumiblemente, leemos entre líneas, que ese era un tema de los que tenía fascinado a los corintios con estos falsos maestros, de las cosas que les decían. Miren, entre paréntesis, cuando el mundo evangélico deja de tener la Biblia en el centro, necesita sí o sí echar mano a otra fuente de autoridad. La Biblia es autoridad. Si yo no me ciño a la Biblia, yo necesito justificar ante ustedes por qué estoy acá arriba y no ustedes. Entonces tengo que hablar, de alguna manera tengo que presumir de alguna autoridad. Y si la autoridad no sale de la Biblia, ¿de dónde va a salir? Y bueno, entonces digo, bueno, yo vi al Señor, a mí me apareció tal cosa, a mí el Señor me dijo. Esa es la fuente de autoridad, una barbaridad. Y por eso hay personas, porque tenemos una crisis de autoridad en el mundo evangélico, por eso hay personas que se hacen llamar apóstoles, superapóstoles, arcángeles, se llaman algunos, patriarca, todo tipo de cosas, para de alguna manera atribuirse a una autoridad que ya no la tienen porque no están representando fielmente a la palabra de Dios. En primer lugar, vamos a ver aquí 6 principios que tienen que ver con las visiones y revelaciones, como dice acá. Las visiones y revelaciones son usadas para engañar. Son usadas para engañar. Dice Pablo, versículo 1, 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme. No quiero hacerlo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Llama mucho la atención a los estudiosos que diga vendré, pero vendré a las visiones y revelaciones del Señor. Esa frase, visiones y revelaciones del Señor, tiene toda la apariencia de ser como una categoría, un estatus, algo. Bueno, vamos a hablar de este asunto ahora. Como así en 1 Corintios dice, bueno, vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro, vamos a hablar de las visiones y revelaciones. Presumiblemente, de nuevo, es un asunto que es candente en esta iglesia. Y Pablo ahora va a meter la mano en eso. Yo no quiero gloriarme, no es conveniente, nunca es conveniente que un hombre de Dios se gloríe. Porque es un mal antecedente, es un mal ejemplo. Porque gloriarse, jactarse de algo, cancherear con algo, como decimos en Argentina, no debe ser. Solamente el Señor es el único que debe ser exaltado en una iglesia. No los seres humanos, no las personas. Pablo lo sabe. Y él al final ha decidido gloriarse porque parece que los corintios tenían tan distorsionada su manera de ver el mundo, las cosas, que ellos se fascinaban con la gente que hablaba bien de sí misma. Era una cultura allí. Entonces Pablo dice, bueno, basta. Yo vengo acá con humildad, como manso, una persona abnegada y ustedes me desprecian, me tienen por poco. Estos vienen hablando tonteras de sí mismos, fanfarroneando, y ustedes se sorprenden. Ok, me voy a fanfarronear entonces. Y ya viene capítulo 10, 11, y ahora el 12 viene con este asunto. Dice, bueno, ok, ellos son apóstoles, yo más. Ellos sufren, yo más. Ellos esto, yo más. Y ahora dice, bueno, ellos tuvieron visiones, yo también.
Y les voy a contar una que es todavía mejor que la de ellos. Eso es lo que está haciendo acá Pablo. Así que ellos tienen visiones, escuchen la que yo tengo. Y eso es lo que va a hacer ahora, acá. Pero Pablo dice, no conviene hacer eso. Una locura. A ver si alguien después toma el modelo Pablo y dice, mira, Pablo también se jactó. Así que aguántenme, yo me estoy jactando también. No conviene, pero lo voy a hacer igual, dice Pablo. Ya lo había dicho antes. No es la primera vez que lo dice. ¿Sí? No conviene, pero lo voy a hacer igual. ¿Por qué? Porque estaban siendo engañados los corintios con estas supuestas revelaciones de parte de Dios directas a ciertas personas. Por eso lo va a hacer. Se prestan, las visiones y las revelaciones se prestan para el engaño. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Dios puede darnos, se podría aparecer Dios a vos o a mí en un sueño, se podría aparecernos en una ruta, no sé, en un campo, a la noche, podría Dios materializarse, no sé, en la ducha, en cualquier lado, ¿se puede? Claro que puede, Dios puede hacer lo que quiera. Leemos la Biblia, todos nosotros leemos la Biblia y vemos que han pasado cosas extrañas todo el tiempo, desde el principio, en todo el momento. ¿Puede hacerlo Dios? Claro que puede. ¿Puede aparecerse una zarza que se prenda fuego y no se queme? Claro que puede. ¿Puede abrir un río Dios, como lo hizo antes? ¿Puede hacerlo? Claro que puede. ¿Podría ser Dios que yo camine y la lluvia no me moje? Claro que puede. Un montón de cosas puede hacer Dios. Obvio que sí. El problema es que Satanás también puede hacer esas cosas. Ese es el gran problema. Y también lo vemos en la Biblia. Lo vemos en el libro de Éxodo, con las plagas. Y todo el tiempo lo vemos. Ese es el gran problema. Ninguno de nosotros cree que Dios no tiene poder, ninguno de nosotros ha perdido confianza en el Espíritu Santo. No es el punto. El punto es, como dice Pedro, que la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, acabamos de leer, 2 Pedro capítulo 1. Él tuvo una visión, dice, yo también vi al Señor allí transfigurado, escuché la voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, pero, hermanos, por favor, atiendan mejor a las Escrituras, que es más seguro. Es más seguro. Y Pablo por eso se mete con este asunto, porque los corintios estaban siendo engañados. Claro que sí. Dice en la Nueva Versión Internacional, paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor. Cuando dice del Señor, aquí dice también en nuestra Reina Valera, las visiones y revelaciones del Señor. Del Señor puede significar que el Señor es el que las da o que se refieren al Señor. ¿Verdad? El punto es que personas hay que están diciendo, el Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor se me apareció, el Señor. De nuevo, como con un sello de autoridad. Escuchá lo que te voy a decir, porque me lo dijo el Señor. Se me apareció, es el Señor. Si no escuchás, vas a tener un juicio sobre tu vida, porque es el Señor el que me habló. Tremendo. Los corintios estaban enamorados de todos estos asuntos sobrenaturales, digamos, espectaculares, sorprendentes. Lo vemos en 1 Corintios. Por eso Pablo habla tanto de los dones espirituales. Todos querían tener el don más fantasioso, más espectacular. Todos querían hacerse ver con eso, con esos poderes. Dice en 1 Corintios 14:6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina. Verso 26, 1 Corintios 14. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Tratemos de imaginar la reunión de los corintios. Y no es muy distinto hoy en día. Muchas personas ven una iglesia evangélica como un lindo lugar donde uno ser alguien, sobresalir, progresar, no sé, mostrarme, yo qué sé, cosas que tienen que ver con el ego y la vanidad. Y esto se presta, que una persona se pare y suba a un púlpito a dar un testimonio y diga, el Señor me hizo tal cosa, y ve la cara de todo el mundo, oh, wow, y haciendo amén, y gente llorando, todo, imagínense. Si no alimenta eso Los corintios estaban buscando ese tipo de cosas, fenómenos extáticos, emocionales, experiencias espirituales. Por eso Pablo habla de esto. En ninguna otra carta del Nuevo Testamento Pablo habla de las lenguas.
¿Y por qué sabemos que Pablo hablaba en lengua? Él dice, ustedes hablan en lengua, yo hablo más, dice Pablo. ¿Por qué? Porque estaban usando mal eso, entonces Pablo como que lo obligan a hablar de eso. En ninguna otra carta del Nuevo Testamento Pablo dice que tuvo una visión. ¿Por qué dice acá justo que él tuvo una visión? Porque estos, de nuevo, para de alguna manera decir, paren un poco la moto. ¿Qué están haciendo? Los gentiles, cuando los estudiosos nos cuentan las religiones paganas de misterio, todas recurrieron a ese tipo de cosas. Está lleno de relatos, de libros, de ritos misteriosos en esas religiones, y todos estos relatos hablan de personas que fueron al cielo, que vieron a los dioses, que Dios le dijo que haga tal cosa, tal otra, que le encomendó todo tipo de cosas seculares, completamente antibíblicas. El relato de Isis, por ejemplo, del misterio de Isis, dice, me acerqué a los dioses de arriba y a los de abajo y los adoré cara a cara. Todo el tiempo, aún en la literatura judía apócrifa, todo el tiempo cosas sensacionales de gente que viajó hasta el 10º cielo, dicen algunos relatos judíos. Algunos decían hasta el 7º, el 10º, y que van relatando exactamente como lo que acabamos de leer, que va el cielo 1, lo que se ve, el cielo 2, el cielo 3, el cielo 4, hasta el 10º cielo. Como si hubiera una competencia, a ver quién llegó más lejos. Todo con ese sabor humano al orgullo, a la vanidad, la egolatría tremenda de las personas. Lamentablemente, a lo largo de la historia, vemos muchas de esas cosas. El movimiento anabaptista, que de alguna manera tiene alguna conexión con nosotros, que fue como una reforma más radical que la reforma protestante. En el movimiento anabaptista estaba lleno de fanáticos también, así le llamaban, fanáticos. Uno de ellos llamado Han van Leyden. Todo el tiempo hablaba de visiones privadas, de cosas que él veía y que Dios le decía, y animaba a la gente a que haga lo mismo y que busque. Al final, el fundador de los menonitas, que fue un grupo anabaptista llamado Menno Simons, lo terminó echando, diciendo, bueno, basta, vos sos un hereje, estás diciendo cualquier cosa. Así todo el tiempo ha pasado, y va a pasar, y pasa. Por eso, muy importante cuando leemos esto, pensar, ojo, ojo, yo no sé de cada uno de ustedes, pero tenga cuidado. Trato de imaginarme, gracias a Dios no es mi caso, no ando deseando ver o oír cosas, pero he hablado con personas que sí lo hacen. Y trato de imaginarme la posibilidad que alguno de ustedes esté buscando que se le aparezca algo, alguna señal, alguna visión. Por favor, tenga cuidado. No abra su mente a eso. Por ahí se mete en engaño. Tuvimos un miembro de esta iglesia llamado Ignacio Barreneche. Él ya está en otra ciudad y gracias a Dios está bien. Ignacio nos contó, y debo su nombre porque lo hizo públicamente varias veces. En privado me lo dijo, después se le pedí que lo cuente. Ignacio conoció al Señor después de muchos años estando aquí, pero él iba antes a otra iglesia. Y un día esa iglesia hizo una campaña en una estación de tren, en la estación de tren acá, con una carpa, y la gente pasaba y daba testimonios de que también sensacionales, visiones, revelaciones. Y él se fue a su casa, dice, se fue pensando, wow, a mí nunca me apareció nada, nunca nada. ¿Qué pasa? ¿Qué está mal conmigo? Todos testimonios preciosos, nada. Y empezó a orar, Señor, por favor, aparecete. Te quiero ver, Señor, quiero verte, quiero verte. Y me dice, y una de esas noches estaba orando y me dice, en ese ventiluz, porque estuve en su casa y me mostró el ventiluz, ahí se me apareció Jesús. Me dice, fue una luz. Y yo me emocioné, me puse a llorar, adoré al Señor y me habló. Y bueno, no sabes, está en una emoción, una cosa, estaba como un niño. Y así no fue la primera vez, después se me volvió a aparecer, y empezamos como a tener apariciones frecuentes, me dice él. Y a veces me decía, bueno, agarrá la bicicleta y andá para allá. Y yo me agarraba la bici y me iba. Y de repente estaba andando y me decía, bueno, dejá la bici acá. Y dejaba la bici, seguí caminando y seguía. Y después vos sabés que a veces estaba hasta la noche buscando la bici y no sabía dónde la había dejado, me dice. Y así todo empezó como a distorsionarse a tal punto que empecé a tener miedo. Me dice, qué raro todo esto. Y ya no me lo pude sacar de encima. Bueno, Ignacio, y no estoy diciendo nada que no se conozca en esta ciudad, Ignacio fue preso varias veces por andar desnudo corriendo por su barrio.
Ignacio terminó en el Melchor Romero, internado. Su esposa lo dejó, por supuesto. Me mostró su casa, todos los agujeros en la pared. Esa voz le decía, date la cabeza contra la pared, y se daba la cabeza contra la pared. Y por supuesto nunca fue Jesús, eran demonios. Eran demonios. Cuando uno busca visiones, se expone al error. Y estos falsos maestros estaban usando las visiones, por supuesto, para engañar, para darse una importancia que no tenían, una autoridad que no poseían, para hacerse pasar por personas sobre las cuales estaba la mano de Dios. Nada de eso era cierto. Nada de eso era cierto. En segundo lugar, las visiones y revelaciones fomentan el orgullo. Por eso después viene a hablar del aguijón en la carne. Porque Pablo tiene la revelación, está del cielo, y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me nublara la vista, digamos, no me engrandeciera sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne. Dios sabe Dios, que eso puede ser un tropiezo. Noten cómo dice el verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y llama enseguida la atención, ¿qué hace Pablo? Acaba de decir el verso 1 que no le conviene gloriarse, pero sí lo va a hacer. Y ahora, en el verso siguiente, empieza a hablar de un hombre, que él conoce un hombre en Cristo, y empieza a hablar de la experiencia, y está hablando de él. Pero en vez de hablar en primera persona, habla en tercera persona. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Por qué hace eso? Porque está claro que está hablando de él, porque después dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne. Está hablando de él, era él ese hombre que él conoce en Cristo. Bueno, de nuevo, hay un montón de posibilidades acá que no vienen al caso. La que más coincide con todo lo que viene diciendo Pablo es que él no quiere jactarse de algo así. Prefiere hablar en tercera persona. Suena como mucho más modesto, como más apropiado hablar de esta forma. Es muy interesante porque termina el capítulo 11 y él está hablando, gloriándose en su debilidad, de cómo fue bajado por en un canasto por el muro de Damasco, y eso para él era algo vergonzoso. Y ahora inmediatamente está como un contraste, no solo fue bajado por un canasto, sino que fue arrebatado al cielo, al tercer cielo, dice acá. Llama la atención, demasiado llama la atención. Como también llama la atención que cada vez que una persona cuenta una visión celestial, esta falsa que hay por todos lados y sobre todo en los relatos judíos entre medio de los dos testamentos, se llama la literatura apocalíptica, casi siempre esa revelación la tienen que sellar por un tiempo antes de poder comunicarla, y casi siempre hay algún ángel involucrado en eso que le da la interpretación apropiada, correcta. De manera que Pablo empieza a contar de la revelación, también así como fue bajado por un canasto y enseguida, unos versículos después, es subido al tercer cielo, empieza a contar una revelación celestial y nunca aparece ningún ángel explicando nada. Aparece un mensajero de Satanás. Es interesante. No podemos asegurar, pero vemos demasiado Pablo habilidades para escribir, retóricas que se llaman, generando clímax en lo que dice, mostrando mucha ironía, a veces hasta burlón con los que lo leen. Y es muy, muy interesante que ahora, porque él no es la única visión que tuvo Pablo, que haya elegido esta visión donde ella arrebatado del cielo, llevado al cielo, y no solo no aparece ningún ángel, sino que termina como con un anticlímax hablando de Satanás, que el resultado de la visión fue que Dios le dio un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, digamos, para mantenerlo humilde. Muy interesante. Pero llama la atención de nuevo en este contexto que hable en tercera persona, cuando está claro que está hablando del mismo, por la forma que está construido. Bueno, de nuevo parece que tiene que ver con esta lucha que él tenía con no jactarse. Dice, yo no me quiero jactar, pero bueno, ustedes me obligaron, lo voy a hacer. No me conviene, pero bueno, lo voy a hacer. Y entonces la manera que encuentra él es como si fuera otra persona lo que le pasó eso. Como una forma también de decir, todo esto que me pasó no tiene absolutamente nada que ver con mi apostolado. Yo soy apóstol porque el Señor Jesús me llamó al apostolado y mi fruto, mis cartas, las cartas de recomendación de que yo soy un apóstol son ustedes, dice Pablo, están escritas en vuestro corazón y pueden ser leídas por todas las personas. El fruto de mi trabajo muestra que soy un apóstol.
no que haya tenido visiones. Estos farsantes están usando estas supuestas experiencias que tuvieron con Dios para autenticar su ministerio. No es el caso mío, dice Pablo. Y cuando habla de esta persona, habla como si fuera otro, que no fuera él, porque no quiere utilizar ese recurso. Y está bien que no lo haga, porque no tiene nada que ver. Nosotros, el día de mañana, hermanos, si aparece acá alguien, como apareció ese que me decía que quería ser líder de jóvenes acá, tenés que probar a las personas. Lo que identifica a un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, no son este tipo de cosas. Es otra cosa. Es si están edificando a la iglesia de Dios. Si de verdad lo que hace en su ministerio, el fruto de ese ministerio es edificación en el cuerpo de Dios. O solo están llamando la atención sobre sí mismos. Eso tenemos que ser no niños, sino maduros en la manera de pensar. Eso es básico. Y Pablo, por supuesto, habla de una iglesia que es niña en su manera de pensar y necesita todo el tiempo cuidar mucho lo que hace. Por eso habla en tercera persona. Pablo quiere probar que su ministerio no se basa en el tipo de experiencias que haya tenido como si fuera una norma. No lo es. Pablo usa la tercera persona porque no está dispuesto a reclamar esta experiencia religiosa, privada, como credencial apostólica. Eso es lo que está haciendo. Pablo dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. 2 Corintios 10, 17. Por eso dice, conozco un hombre, acabamos de leer, en Cristo, que hace 14 años, etcétera, etcétera. Las visiones producen orgullo, por eso les da un aguijón en la carne. Todas estas personas conocidas por haber tenido visiones tienen un problema con el orgullo, tremendo. Los pone, el hecho de haber tenido esas experiencias los pone en otro nivel. Y personas buscan eso, justamente, para poder acceder a los privilegios que dan esos niveles. Asombroso. Conocí una persona que un día cenando, almorzando en una casa, había un montón de invitados, invitaron personas, un ex pentecostal invitó a muchas personas de su iglesia previa. Y yo no lo podía creer, una señora grande ya, que me contó que a los 11 años les daban cursos para hablar en lenguas. Tomaba clases para hablar en lenguas. Y yo me quedé asombrado y le digo, ¿y eso es normal? Me dice, sí, claro. Y todos los que estaban ahí, porque eran todos de la misma raíz, digamos, decía, sí, claro, todos tomamos cursos. Porque si no hablas en lengua, está fuera del círculo. Tenés que aprender, tenés que buscar y hacerlo. Forma de orgullo, por supuesto. En tercer lugar, las visiones y revelaciones no edifican a la iglesia, no edifican a la iglesia. Llama mucho la atención, hay muchos detalles acá que llaman la atención, pero Pablo dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, Pablo va a contar una visión que él tuvo 14 años atrás de cuando escribe esta carta, lo cual significa que le sucedió antes de fundar la iglesia de Corinto. Pablo estuvo en la ciudad de Corinto, es en una de las ciudades donde más tiempo estuvo. 30 meses estuvo, nos dice en el libro de Hechos. 2 años y medio estuvo en Corinto. ¿Y cómo nunca les contó esta visión? Cuando leemos que esta visión aparentemente fue significativa en la vida de Pablo, afectó su vida de una manera significativa, especialmente también por esto del aguijón en la carne. Y recién ahora les cuenta, cuando lo había pasado 14 años atrás. ¿Por qué no lo dijo antes? Porque está claro que no lo sabían los corintios, recién ahora se los dice. Si vos te hubiera pasado algo así, y de verdad hubiera sido cierto, ¿no? No lo contarías. Bueno, Pablo, por alguna razón, no quería contarlo. Y como ya dije hoy, en ninguna otra carta del Nuevo Testamento se nos cuenta, salvo en Gálatas, explica un poquito de cómo él recibió el Evangelio, que Dios se lo reveló directamente a él. Pero en ningún lado, en el libro de Hechos sabemos que Pablo tuvo al menos 6 veces visiones, al menos en 6 veces en el libro de Hechos menciona, de Pablo. Pero él no usaba eso como un argumento, porque no es parte del Evangelio. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2 que él, cuando fue a ellos, se propuso no saber nada, sino solamente a Cristo y este crucificado. Él iba a una iglesia para tratar de fundar la fe de los hermanos en Jesús, en el Evangelio de Cristo, no en historias fantasiosas. Eso no sirve para edificar la fe. Y lamentablemente, de nuevo, y ustedes saben, los que viven de otro trasfondo, es el pan de todos los días en muchas iglesias.
testimonios y testimonios y testimonios. Con los testimonios no hacemos nada. Es como querer alimentarte con caramelos. No sé. Te entretiene un rato, pero no es alimento espiritual para tu alma. Para nada. No se edifica la iglesia con eso. Necesitamos la palabra de Dios, no las experiencias de las personas. Por eso Pablo no hablaba de esto, no lo hacía. Solo me gusta edificar de una manera algo completo en nuestras mentes, creo que es valioso. Solo Dios sabe después cómo eso el Espíritu Santo lo usa para ayudarnos a nosotros con discernimiento. Pero solo déjenme mencionarles algunas de estas ocasiones donde Pablo habla de las visiones que tuvo, para poder dimensionar esto que estoy diciendo. En Gálatas 1:11 dice: «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Pablo dice que el evangelio que él predica se lo dio Jesucristo directamente, se lo dio, y explica ahí en Gálatas un poco. En Gálatas 2:2, esto era Gálatas 1 que leí antes, Gálatas 2:2 dice: «Pero subí a Jerusalén según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, les explicó el evangelio». Pablo dice que estaría en otro lado, él había dicho que había ido a Arabia, en algún lado estaba, y se le aparece una revelación a Pablo, y le dice: «Subí a Jerusalén». Y Pablo dice que va a Jerusalén porque la revelación le dijo que lo haga. Y fue. Y se sentó con los discípulos, con los demás apóstoles, y les dijo: «Hey, esto es lo que yo predico, ¿está bien? ¿Está mal? ¿Qué les parece?». Y chequeó. Pero dice que eso lo hizo porque una revelación se le apareció y le dijo que lo haga. En Troas, ¿se acuerdan? Pablo tiene la visión del varón macedonio. Troas es actualmente en Turquía, en Asia Menor. Y el varón Macedonia es, bueno, hoy es Macedonia, pero era Grecia, ya es en Europa, digamos. Turquía es en Asia. Dice en Hechos 16:9: «Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos». Y Pablo cambia sus planes por esa visión y va a Macedonia y funda la iglesia, primero Filipo, después Tesalónica, Berea, después va para Atenas y después a Corinto. Pero esa visión de alguna manera hace que él cambie su plan. Lo mismo pasa en Corinto. Él estaba predicando en Corinto y la gente no había fruto, hasta que se le aparece el Señor. Hechos 18:9. «Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y etc. Y ahí entonces, por esa razón, por esa visión, estuvo 2 años y medio en la ciudad de Corinto. Lo mismo pasa en Jerusalén, Hechos 23, verso 11. «A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». No te preocupes, Pablo, no te van a matar, vas a ir a Roma, le avisa el Señor. Lo mismo pasa en el barco, en el naufragio de Pablo, Hechos 27. Todos piensan que se mueren y se le aparece el Señor a Pablo en visión y le dice: tranquilo, no te vas a morir. Ni vos ni nadie lo que está en el barco, se va a morir nadie. «Porque esta noche he estado conmigo», dice Pablo, «ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César», etcétera, etcétera. Y todos se tranquilizaron. O sea, Pablo tenía visiones. No es que no tenía, tuvo. Las tuvo, pero no las contaba. Esto lo está contando Lucas en el libro de Hechos. La única que cuenta acá es a los corintios. Porque no las quería, no edifican a la iglesia. Son incomprobables. Es incomprobable. Vos no lo podés chequear. ¿Cómo podés saber si lo que yo te estoy diciendo fue así o no fue así? ¿Cómo puedo saber yo si esa visión que supuestamente vi era Dios o no era Dios? ¿O era una falsificación? ¿Cómo puedes saber? Nadie lo puede saber. No lo puedes saber. Muchas de las doctrinas falsas del catolicismo romano han surgido de revelaciones. El purgatorio fueron revelaciones recibidas por una monja. Todas las vírgenes que se aparecen cada tanto son falsificaciones. No es la Virgen, es obvio que no es. La Virgen del Pilar, saben ustedes, se llama la Virgen del Pilar porque a una persona, no sé quién, se le apareció sobre un pilar una virgen y le empezó a hablar.
nuestros sentidos no son confiables. No son. Hay un Jesús, no sé dónde es, que llora y llora sangre. Y la gente va y lo ve y dice, no, yo lo vi, sí, es cierto, lo vi. ¿Y qué importa que lo viste? ¿Qué tiene que ver? Porque existen seres espirituales en las regiones celestes de maldad que pueden hacer cosas. No es Dios. No es Dios. Abrís la puerta al error, fomentás el orgullo y no edifica. ¿Por qué no edifica? Porque es todo subjetivo, no hay objetividad, no es algo reproducible. Lo que a mí me pasó no necesariamente te va a pasar a vos. No sirve para edificar una iglesia. Y por eso Pablo no lo usaba. Recién ahora lo saca esta carta, digamos así, porque hay un problema, entonces dice, bueno, momento, ustedes son apóstoles, yo más. Ustedes hacen eso, yo más. Ustedes tienen visiones, yo también. Ahora les digo, y se acabó. Pero no, nunca, si no, ni lo mencionaba. Digo esto y leímos esta lista porque algunos dicen, no, lo que pasa es que Pablo no tuvo muchas visiones. Por eso cuenta esta de 14 años atrás, y porque después no tuvo más. Sí que tuvo, todo el tiempo tenía. Porque Dios así, en el comienzo de la iglesia, así hacía. Ahora no lo hace más, ya no es necesario. Bueno, en cuarto lugar, las visiones y revelaciones no se buscan, y acá pienso en este querido hermano Ignacio y su testimonio, como él buscaba y buscaba y buscaba, como que necesitaba eso, como gente que me ha dicho que quería desesperadamente hablar en lenguas. Y buscan y buscan y buscan. Todo lo que está diciendo acá es algo que le pasó a Pablo, pero no lo estaba buscando. Dice acá, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, salteemos el paréntesis, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado del paraíso. Esa palabra arrebatado da la idea de algo súbdito, que sucede, ser agarrado de manera inesperada para ser transportado a otro lado. No estaba buscando Pablo eso. Es algo que le sucedió. Es la idea de agarrar precipitadamente como que lo atrapó Dios y lo llevó a fin de arrebatarlo. Muy interesante. Pablo en ningún momento, ni Pablo ni Pedro de nuevo allá en 2 Pedro dice, hermanos, yo vi al Señor, pero no traten de hacer eso. Presten atención a la palabra profética más segura. Y dice que está hablando de las Escrituras. No traten de que les pase lo mismo que me pasó a mí. No hay que hacer eso. No se buscan esas cosas. Personas que han buscado ese tipo de cosas han caído. Me impresiona mucho un relato de Lutero. Hay un librito, está gratis en internet, pues ya es muy viejo, que le llaman charlas de sobremesa. Y son los discípulos de Lutero que lo admiraban mucho, que comían con él y bueno, charlaban cuando comían, como cualquier persona conversa, y después se juntaban y escribían todo lo que charlaban. Y fueron recopilando historias, anécdotas de Lutero. Y es un libro, charlas de sobremesa. Y Lutero cuenta un día después de comer, con estos alumnos de él o discípulos jóvenes, que un día él estaba en su estudio, estaba leyendo las Escrituras y se da vuelta y estaba Jesús ahí. Y dice Lutero, wow, me emocioné, caí al piso y digo, ¡ay, Señor, Señor, Señor! Y de repente dije, no puede ser el Señor. Y me paré y le dije, apártate de mí, Satanás. Y dice, y nunca más se me aparece el Señor. Interesante. Nunca más se me apareció el Señor. Porque no era el Señor. No era el Señor. No hay que buscar. No hay que buscar. Pablo no lo buscó, le sucedió. De nuevo, hay situaciones en la Biblia que están ahí. No necesariamente tenemos que copiar todo lo que vemos en la Biblia. Tenemos que leer con inteligencia, de manera apropiada. En quinto lugar, las visiones y revelaciones no son comprobables, no se pueden verificar. Pablo dice 2 veces, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Cosas, de nuevo, muy subjetivo. Las personas que han tenido este tipo de cosas, no es todo tan claro. Esto es lo más seguro, lo más claro. Tener palabra escrita en forma de verdades preposicionales, que se llaman, que las podés analizar, estudiar, con reglas de la gramática, de la lógica, etcétera, etcétera. Lo demás, ¿y cómo era? Y no sé, no me acuerdo, me parece que era
era una cosa así, no me acuerdo, tenía 2 o 3 cabezas o qué. No, es confuso. Y Pablo parece que intencionalmente, otra vez, anteponiéndose a estos falsos maestros, a propósito, Pablo 2 veces menciona, la verdad que no lo sé, no estoy seguro. Seguramente haciendo un contraste con la arrogancia y fanfarronería de estos falsos maestros. Mira, en mi caso, yo estuve ahí, pero no sé si fue en el cuerpo, si fue fuera del cuerpo. Los judíos tenían categorías, porque habían escrito mucho de esto, que había 2 tipos de visiones. Fuera del cuerpo, en el cuerpo, caso de Enoc y Elías, que fueron arrebatados corporalmente, y fuera del cuerpo. Que eso lo vemos mucho en el libro de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan dice, y fui llevado en el Espíritu a un monte alto, y de ahí se me mostró tal cosa, y fui llevado en el Espíritu, y fui llevado en el Espíritu. Esas son extracorporales, digamos, fuera del cuerpo. Pablo dice, yo la verdad no tengo idea, no sé, no lo sé. Lo cual es muy interesante, entre paréntesis. Algunos estudiosos que les gusta hilar fino dicen, qué interesante que Pablo, que era un teólogo, pueda llegar a decir que fue al paraíso, al cielo, al tercer cielo, pero no está seguro si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Y eso es un interesante argumento, junto con otros que hay, que en el cielo vamos a tener un cuerpo. Porque, digamos que Pablo no sabe si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero él sabe, si él supiera que en el cielo no puede haber cuerpos, entonces, listo, ya sé, fue fuera del cuerpo. Pero al decir no sé cuál de las dos, es un hermoso argumento de que sí, en el cielo vamos a tener un cuerpo. Paréntesis, era eso, pero muy interesante. Pero el punto de nuevo, Pablo intencionalmente está subrayando que no es algo muy claro. Lo mismo que dice Pedro, es más seguro atender a una palabra escrita. Por eso nosotros cuando predicamos la autoridad, tenemos que tener mucho cuidado con la autoridad. El otro día corregí a un alumno nuestro por internet, me mandó sermones, los vi, muy buenas predicaciones, muy buenas. Pero él por momentos usaba una ilustración. Decía, no, porque venía una nena con su hermanito y tal cosa y tal cosa. Contaba una historia y al final remataba diciendo, bueno, por eso tenemos que hacer tal cosa. Y yo le escribí y le dije, mira, la verdad que tenés un don, es hermoso, qué bendición, qué lindo verte predicar. Pero ojo, la autoridad. Que la nena vaya con su hermanito, no sé, atraviese un incendio, lo que sea, y después concluya, remate la ilustración diciendo, por eso tenemos que hacer esto. No es por lo que hizo la nena que tenemos que hacer nada. Es por lo que dice la Biblia. La autoridad está en la palabra de Dios, no en lo que yo diga, en lo que a mí me pasó, lo que a vos te pasó, lo que yo sentí, lo que yo oí, lo que yo vi. No es autoridad eso. Y Pablo es, por supuesto, muy detallista. Él casi intencionalmente hace que su relato de su visión no sea tan definido, no quiere que sea definido. Porque no es algo que tenemos que prestar atención a ese tipo de cosas. No nos importa. Es como si a Pablo no le importara. Al decir esto, no sé si en el cuerpo, la verdad no me importa, no me interesa. No es un tema que me preocupe a mí esto. No está basada mi fe, ni lo que yo predico, ni nada de ministerio en estas cosas que me han pasado. No me importa. Muy importante eso. No se puede comprobar las visiones. No se puede. Y por eso la usan personas en general que son inescrupulosos. Son, como decimos en Argentina, chantas. Gente que estafadores usan ese tipo de cosas. Y te hablan y aprenden. Es toda una forma de hablar. Que están mintiéndote en la cara, pero parece que no. Y se aparecen como grandes señores, como referentes espirituales y qué sé yo. Y es todo mentira, están mintiendo. O sea, muchas veces para sacar dinero. Cosas que no existen. Hace años visité en una iglesia en un pueblo y me decía, no, hace unos meses vino un profeta impresionante. Entró acá, miró todo, dijo acá hay mucho pecado, acá pasó esto, acá pasó lo otro, acá esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Acá hay cosas de hace 3 generaciones atrás que están acá metidas en este salón y qué sé yo, no sé qué. Y estaban todos fascinados todos. ¿Y cómo puedes comprobar que eso es cierto? No. Aparte dijo todas cosas que sí, y acá hubo... Y sí, en todos lados hay pecado, hay cosas muy tristes, entre nosotros hay también. Claro que sí. Le invocás siempre. Seguro. Pero el hombre es un estafador. Y así. Bueno.
Acá hay cosas muy bonitas. Cuando dice que repite 2 veces lo mismo, en una vez le llama el paraíso y en otra vez el tercer cielo. Muy lindo eso también. Está hablando de lo mismo. No hay 7 cielos, no hay 10 cielos. La Biblia habla de 3 cielos. Uno es la atmósfera, aquí, que respiramos. Otro es, digamos así, donde están las estrellas, ¿no? El espacio interestelar, no sé, sideral, no sé cómo le llaman. Y después está el donde vive Dios, el tercer cielo. Ese es el lugar donde está Dios. Pero es muy lindo que le llame paraíso. Paraíso es una palabra que viene del idioma persa, que fue incorporada en el Antiguo Testamento. Pero paraíso significa, en el idioma persa, jardín cerrado, jardín. ¿Y por qué le llaman al cielo paraíso? Porque en la versión griega del Antiguo Testamento, paraíso es el jardín del Edén. Y entonces es una muy linda forma de referirse al cielo como el jardín, así como, digamos, Adán y Eva fueron echados del jardín y ya nadie más pudo entrar. Algún día estaremos en el jardín de Dios, en el paraíso, que es el cielo. Muy interesante, en el libro de Ezequiel se habla del jardín de Dios, el jardín de Dios, hablando del cielo. Y según dicen algunos, en el Oriente, en Persia justamente, una de las cosas más honrosas, más emocionantes que le podía pasar a alguien era visitar al palacio de un sultán, no sé, de un jeque, y que te diga, te lleve a pasear por su jardín a conversar íntimamente con vos. Interesante. Pablo acá dice que estuvo en el cielo, obviamente estuvo ahí donde está Dios, claramente. Fue arrebatado, pero no sabe demasiado. Cómo fue, que vio, no sabe bien, no le fue tampoco explicado demasiado. Y aparentemente, sexto lugar, se le pide a Pablo que no hable de lo que ve o de lo que oye. Las visiones, digo yo acá, y revelaciones asumen que la Biblia no es suficiente. La persona está buscando revelaciones y visiones. De alguna manera creen que necesitan algo más de lo que dice la Biblia. Es muy sugestivo que a Pablo dice que se le dijeron, oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Parece, por la forma que está puesto en la Reina Valera, que lo que está tratando de decir Pablo acá es que es tan asombroso lo que yo escuché que no lo podría repetir porque es algo asombroso. No hay lenguaje para expresar lo que escuché. No es eso lo que dice acá. Lo que está diciendo es que no le permitieron hablar de lo que él vio o lo que él oyó. No se le permitió decirlo. Y de ello no dice nada acá. No explica nada. En contraste con lo que acabamos de leer al principio y lo que hay escrito en las religiones paganas y también en el judaísmo de la tradición judía, cuentan lujos y detalles del primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, el quinto cielo, y van pasando todo. Pablo no cuenta nada, no sabemos nada, porque dice que no le permitieron decir nada. De nuevo, demasiado interesante. ¿Para qué queremos saber más? Si Dios dice que su palabra es suficiente. Las cosas secretas pertenecen a Dios, dice el libro de Deuteronomio, creo que es 29:29, más las reveladas son para nosotros. Dios ha decidido en su perfecta sabiduría revelarnos lo que necesitamos para la vida y la piedad, dice 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es suficiente lo que nos ha dado Dios. Con eso nos tiene que alcanzar y estar satisfechos con eso. ¿Para qué buscar más cosas? ¿Cómo puede ser que a Pablo se le prohibió hablar y este doctor no sé cuánto que leí le dijeron que hable y dice cualquier barbaridad? ¿Para qué necesitamos saber eso? Si no está en la Biblia, no necesito. Ya me enteraré algún día. Ahora vemos oscuramente como por espejo, entonces veremos claramente. Ya sabremos muchas cosas. La fe, la verdadera fe no es ver, justamente. Si lo ves, ¿para qué tenés fe? Confiamos en lo que nos dicen las Escrituras y sabremos que un día entenderemos todas las cosas que ahora no podemos. Sin embargo, termina el verso 6. Si quisiera gloriarme, no sería insensato, dice Pablo, porque diría la verdad. Es muy interesante porque Pablo, de nuevo acá, es una patada para los falsos maestros que son mentirosos. Son obreros fraudulentos, están mintiendo. Fábulas artificiosas hablan en otra parte. Fábulas de viejas. Las fábulas de viejas eran
es una frase para referirse a los cuentos que los nenes le pedían a sus abuelas que le inventen, como cualquier abuelo hace. Dice, contame un cuento, abuelo. Y si no, había un perrito y iba a inventar. Y al otro día dice, contame el mismo. Y le digo, ¿qué sé yo lo que te dije? Lo vas inventando ahí. Así es. Esos son, Pablo dice, fábulas de viejas. Personas que se alimentan la fe con eso, con cuentos y tonteras. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pablo dice, bueno, sin embargo, concluye esta parte. Si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Yo estuve en el cielo. Yo estuve ahí, el Señor me llevó. ¿Para qué me llevó? ¿Para qué lo llevó? No sabemos. De pronto para animarlo nada más. Porque no se le permitió decir nada de lo que vio. Por Gálatas sabemos que él se le reveló el Evangelio. Probablemente porque él iba a sufrir tanto por el Evangelio, por servir al Señor, que de pronto eso le iba a servir como ánimo de saber, bueno, me está esperando allí una recompensa, etc. Vaya a saber. Fue algo personal para él, nada más. Pero lo dejo, dice, verso 6, para que nadie piense de mí más de lo que mí ve u oye de mí. No quiere él que lo admiren a tal punto los hermanos, que no piensen en Cristo. No quiero hablar de este tema. No me interesa, no me gusta. Yo no vengo acá a edificar mi iglesia, mis cosas, mis seguidores, sino de Cristo. No lo quiero hablar de esto. Ya lo sabíamos porque venía hablando, y ahora de nuevo con este asunto, bueno, ok, me obligaron, se los dije, pero ni me admiren. Y tampoco les dije tanto, porque ni sé si fue en el cuerpo, no fue en el cuerpo, no sé nada. Ni puedo decir lo que vi, ni nada. Sí. Así que no piensen en mí, más de lo que ven o lo oyen de mí, dice Pablo. Bueno, déjenme concluir con puntos concisos. Hermanos, por favor, de nuevo, no sé de ustedes, a veces cosas uno asume que están claras, no sé si están tan claras. No busque experiencias espirituales, fantásticas, fabulosas, no busque. No necesita nada más, la Biblia es suficiente. De alguna manera, si usted busca, lo que está haciendo es deshonrando a Dios como si lo que Dios le dio no le alcanzara. Que es aburrido leer un libro. Señor, yo quiero algo más, que me entusiasme más. No lo haga. No son fiables. Es todo subjetivo, no lo puede comprobar. Nos exponen al engaño satánico. Nos distraen de las Escrituras, que es lo que importa. En las Escrituras está la salvación. Nos pueden hacer salvio para salvación, que es en Cristo Jesús. Las Escrituras, no otra cosa. En todos estos lugares donde se habla de las experiencias, ya no se habla del Evangelio. No se explica el Evangelio, no se conoce el Evangelio. Y ese es el engaño satánico. Ese es el engaño satánico. No es el propósito de Dios para este tiempo. Tenemos que también entender eso. Vemos claro en la Biblia muchas cosas así, pero ya, ahora tenemos que confiar en lo que está escrito. Así es. Interesante, 40 años Dios hace milagros todo el tiempo, diariamente, en el Éxodo, con el maná, con las codornices, con la columna de fuego, la nube que los persigue, el mar rojo que se abre, después el Jordán, el monte de Sinaí que tiembla, todo, y de repente, antes que se muera Moisés, Dios le dice a Moisés, escribí todo en un libro, todo lo que te dije. Y ya después no hay más, ya no hay codornices, no hay maná, no hay nada, tenían que leer el libro. Eso es lo que había que hacer. Es el caso nuestro hoy en día. Claro que Dios podría hacer más, pero no quiere. Alimentan el orgullo y la arrogancia y disminuyen, por supuesto, la exclusividad y autoridad de las Escrituras. Pensaba yo, para terminar esto de una manera más devocional o positiva, ¿significa entonces que no debemos buscar ninguna experiencia? ¿No hay ninguna experiencia para disfrutar los creyentes, emocional, algo así que nos pase que sea maravilloso, tremendo? Claro que sí. Veníamos hablando de los 2 domingos pasados. Como de meollo y de grosura se saciará mi alma cuando me acuerde de ti, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Oh Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, de delicias a tu diestra para siempre. Los que creen en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos tener experiencias con Dios sin necesidad de ver nada, solo comprendiendo en nuestra mente lo que Dios dice, conociéndolo más. Claro que sí, la vida cristiana es algo maravilloso, es precioso. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿No ardía nuestro corazón, dicen los discípulos camino a Emaús,
cuando nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Una experiencia con el Señor. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto, Salmo 4:7. Bueno, David le dice a Dios después que pecó, vuélveme el gozo de la salvación. Hay gozo, hay gratitud, hay una experiencia maravillosa, vibrante en tener al Señor en nuestro corazón. ¿Qué más queremos? ¿Qué hay que ir a buscar? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, ayúdanos a meditar en esto que hemos explicado con tu tan claro allí, Señor. Ayúdanos a anclar nuestra alma al Evangelio, a las promesas escritas en tu palabra, a vivir por fe, no por vista, Señor. Como dice allá en Pedro, aunque no le vemos ahora, Él es precioso para nosotros. No necesitamos verte, Señor, para desearte, para amarte, para emocionarnos contigo, porque por fe te vemos, te deseamos, te anhelamos. Ayúdanos, Señor, y si alguno de los que estamos aquí o que ha escuchado no te conoce, que por favor también tú le ayudes a verte, no buscar su propio milagrito, sino enfocarse en el gran milagro de la cruz, que el Dios, creador de todo el universo, se hizo hombre y siendo hombre, se humilló, que debía Él haber matado con completa justicia. Señor, que nos ayudes a pensar en ti de manera correcta, a aferrarnos a ti, Señor, a creer en ti de una manera sincera, genuina, Dios, por favor. Agradecemos por tu palabra, por tu persona, porque un día te veremos cara a cara y ese día seremos semejantes a ti, Señor. Te agradecemos mucho. En el nombre de Jesús.